presidente de la Junta Monetaria, vicepresidente de la República, congresista no me acuerdo si fueron 1 o 2 periodos, por lo que sí me acuerdo es del cenicerazo, de eso sí me acuerdo, pero y buenas cosas también que ha traído don Alberto Bají. Que tenga buenos días, Alberto. Confírmenos cómo recibe nuestra señal. Alto y claro. Muy buenos días a todos ustedes, Ramiro, a todo el panel y a toda la audiencia de I99. Alberto, ya estamos pasando los 2 meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Siempre se demandan acciones concretas, claras, ya como que los ecuatorianos somos exigentes en ver resultados de la noche a la mañana. Se ofrecieron muchas cosas en el plano económico y hasta ahora vemos y peor conocemos de alguna manera por dónde va a transitar, por ejemplo, la reforma tributaria. Se anuncia que va a haber un tema de bajar o de quitar el ISD y se va a comenzar por el área de las compañías aéreas. Yo no sé cómo eso puede ir beneficiando a las compañías aéreas, yo no sé cómo puede ir eso dándole algún giro favorable o revertir el giro negativo que tenía la economía hasta hace algunos meses. ¿Nos podría usted dar luces sobre esto que por lo menos yo no lo veo claro o no lo entiendo? Bueno, el gobierno entra y tiene que más o menos entender lo que está pasando, ver la situación de caja, ver la situación fiscal en general y lograr que el Fondo Monetario vuelva a desembolsar los recursos que son indispensables este año para poder salir adelante. Entonces, creo yo que esa promesa de que en 100 horas estará listo algo, se enfrentó con una realidad que hizo que el presidente prudentemente esperara, porque además es muy difícil justificar en estos momentos aumentar muchos impuestos, dada la situación dura que se vive luego de la pandemia. Entonces, creo que están esperando que se logre replantear metas con el Fondo Monetario, pasar la revisión que hay que pasar pronto, obtener los desembolsos y creo que ahí habrá más claridad en hacia dónde va el programa económico completo. En cuanto a lo del IVA, lo del impuesto de salida de divisas para los pasajes aéreos tiene que ver fundamentalmente como un mensaje de apertura, porque el monto no es nada significativo, no es una cifra muy grande la que se está jugando ahí. ¿Usted sería partidario de que el Ecuador llegara a un IVA diferenciado, a excepciones al turismo en días específicos como en los puentes? O sea, llegar a ese tipo de medidas creativas que no se han implementado antes. Y yo me acuerdo cuando usted era vicepresidente o ministro de Finanzas, no me acuerdo en qué periodo específico, usted hizo una propuesta revolucionaria que no la aceptaron, que era, ya que en el Ecuador había una cantidad importante de evasión del impuesto a la renta, se lo ponga, si no me acuerdo bien, era en la gasolina. Pero llegar a medidas creativas es lo que demandan también, porque ir a la misma receta de aumentar los impuestos sin aumentar la base de contribuyentes también es algo inequitativo. Lo que se está hablando más, lo que se está planteando más y se escucha en la discusión académica y en cuanto a lo que a lo mejor sería una posible reforma tributaria, es más bien ampliar
la base para que quienes no contribuyen y pueden contribuir hoy contribuyan, y cerrar una serie de agujeros por donde hay elusión, por no hablar de evasión, de personas, empresas que sí podrían pagar y no pagan. Entonces por ahí más o menos está tratando de que quienes más tienen sean los que afronten el peso de esta nueva generación. Pero al mismo tiempo, Ramiro, es difícil cuando todavía hay mucha grasa en el sector público que se pida elevar impuestos cuando no se ve el mismo sacrificio por parte del gobierno. Tiene que ser una cosa más o menos gradual, va subiendo lo uno y bajando lo otro, si no, no tiene mucha presentación. Yo me imagino al presidente Lasso como que si fuera un médico que le lleva a un enfermo y le ve el examen de sangre y tiene triglicéridos subidos, colesterol subido, el azúcar subida, el páncreas dañado, el hígado graso, las arterias obstruidas, y tiene que decidir por dónde empezar. Y por dónde empezar es el tema básico, ha sido la vacunación, pero ese tema ya casi está, no digo solucionado, pero está por un camino interesante que lleva que se va a cumplir. Pero ya faltan los siguientes pasos. Bueno, ciertamente que lo de la vacunación prueba que hay capacidad de gestión, porque se armó una estrategia y se la ejecutó. De tal manera que ahí hay un motivo de entusiasmo, un motivo de, diría yo, optimismo, de ver que hay capacidad de gestión. Pero también coincido con usted en algo: la vacunación se acaba. Y de ahí, ¿y ahora qué? Y yo entiendo que debe estar el presidente de la República elaborando, afinando algún tipo de evaluación a los 100 días, cuando acabe la vacunación, de el estado de las cosas y por dónde piensa ir. Perfecto, le paso a Lucía Jaramillo que continúa con la entrevista, Alberto. Claro que sí, Alberto. El problema gravísimo por el cual atraviesa la ciudad de Quito, pues no es un problema de municipalidad ya, sino, y tampoco de los quiteños, sino ya es un problema nacional. ¿Qué nos puede decir respecto a la situación que hoy en día enfrentan los quiteños? Lo escuchamos. Bueno, ese fue el motivo o el tema de mi editorial, mi artículo en la página editorial del Universo del día de ayer. Que le agradezco citarlo, pues que la capital de un país, una ciudad que fue la primera en el mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, esté atravesando por esta situación, es bochornoso para todos los ecuatorianos. Pero es que no es solo este sainete, no es solo esta tragicomedia, es las finanzas de la ciudad. Quito, así es. ¿Cómo puede tener una ciudad como Quito 5 veces la cantidad de empleados públicos que tiene el municipio de Guayaquil, cuando prácticamente sirven a la misma cantidad de habitantes? ¿Cómo puede ser que todavía existan proyectos como el del Metro de Quito que no es económicamente viable? ¿Y quién lo va a pagar? Nos tocará pagarlo a los ecuatorianos porque hay un aval del gobierno por una deuda. Bueno, el presupuesto del Estado no tiene recursos, ni es justo tampoco que una crisis de mala administración, una crisis que se genera por una cadena de alcaldes que fueron subiendo el empleo público y que no hicieron los ajustes que en su momento se debían hacer, que lo tenga que pagar todo el país. Lo de Quito debe dolernos a todos los ecuatorianos. No es posible que nuestra capital esté en una situación como la que está, y demanda que las fuerzas vivas de la ciudad, que el civismo de la ciudad una a los quiteños en buscar una solución a esto que no va más. No puede seguir ese municipio
con el lastre económico que tiene. Guayaquil hizo su tarea en su momento y un municipio que era tenebroso se convirtió en el motor de desarrollo de la ciudad, en un factor de empuje de la ciudad. No va más como en la ruleta. La ciudad de Quito tiene que por sus propios medios levantarse y salir de esta hora realmente tenebrosa. Alberto, cito lo que usted dijo en su editorial. Por ahora todos los ecuatorianos miramos con dolor lo que ocurre y esperamos que sea pronto que la ciudad, primera en ser patrimonio de la humanidad, recupere su esencia y recupere su destino. Rápido. Alberto, yo vuelvo solo con una pregunta y es de carácter político para terminar la entrevista. Si hay algo claro en el gobierno, y usted fue vicepresidente, y sabe lo que significa tener una comodidad parlamentaria con la que se pueda hablar. Mire que no hablo de mayoría, hablo de una comodidad parlamentaria con la que se pueda hablar, que no hayan dogmas de intransigencia o líneas rojas obtusas por las cuales no se pueda uno sentar a conversar. ¿Cómo ve esta posibilidad dentro del gobierno que tenga la factibilidad de un diálogo expedito con la Asamblea para que los proyectos que tienen que llegar en no menos de 30, 60 días no sean bateados de buenas a primeras? Lo veo con gran preocupación, Ramiro. La Asamblea produjo una resolución con 100 votos, que es una mayoría muy sólida, exhortando al gobierno a congelar los combustibles nuevamente. Es decir, realmente un acto de perversidad, ignorancia, mala fe, dogmatismo, inaceptable, que no se dan cuenta la crisis fiscal, que no se dan cuenta que hay contrabando, que no se dan cuenta la contaminación, no se dan cuenta de que es un subsidio que ha pulverizado a la economía del Ecuador. Y de otra parte, pasan una resolución igual en la cual, con la cantaleta de la soberanía, condenan la adhesión del Ecuador al CIADI para resolver conflictos en un arbitraje internacional de tanto prestigio auspiciado por el Banco Mundial. Estas dos demostraciones de fanatismo, de dogmatismo, de ignorancia, de mala fe, de antipatria, yo no sé cómo llamarlo, ciertamente ante su pregunta me llevan a responder, tengo gran preocupación. El Ecuador necesita reformas de una profundidad y dimensión tales que sin el acuerdo nacional de todos no vamos a ir a ningún lado. ¿Qué va a pasar cuando se plantee una reforma laboral para flexibilizar las condiciones laborales? ¿Qué va a pasar cuando se presente una reforma a la ley de educación para quitar las asfixias, trabas y prejuicios contra la educación privada? ¿Qué va a pasar cuando se requieran los grandes cambios sobre los cuales la Asamblea tiene que actuar? Bueno, si van a hacerlo como lo han hecho en los primeros 60 días, es para llorar. Sí, hay quienes avisoran a un mediano plazo, si eso se da, como usted acertadamente lo describe, la posibilidad de que el presidente ejecute una muerte cruzada poniendo en orden las cosas y en juego su cargo también, pero resulta que se olvidan en la Asamblea Nacional que el plan de gobierno que escogió el pueblo fue el del presidente Lasso y no los otros, y estos conceptos, como usted dice, como que no están claros, Alberto. Así es. Alberto, está claro, sí, una actuación tradicional, populista, demagógica e irresponsable. Queremos agradecerle a Alberto por sus siempre conceptuosos criterios aquí en I99 y ser un panelista que nos aporta durante algunas veces al mes en este año con sus criterios. La verdad es que siempre es enriquecedor contar con sus opiniones. Buenos días, Alberto. Buenos días y muchas gracias.
era la